Bendiciones de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo, un abrazo grande para todos ustedes y les damos la bienvenida a esta clase número 27 en búsqueda de la verdad. Amado Jesús, hoy queremos seguirte entregando la vida y el corazón de cada uno de los hermanos que vienen a ser parte de este estudio en búsqueda de la verdad. Ahora estamos haciendo una introducción a tu palabra, a los textos sagrados. Te pedimos humildemente que nos conceda la gracia de tu Espíritu Santo, humildad y sencillez de corazón para aprender. Y no para quedarnos con lo que escuchamos, sino que nos atrevamos a investigar, no solamente la Escritura, sino también la historia, para poder comprobar si todo lo que estamos aprendiendo verdaderamente es conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón. Porque ¿qué no querrías más tú, amado Jesús? Que encontremos la verdad, que encontremos el camino y que sigamos ese camino. Danos, Espíritu Santo, humildad y sencillez para seguir adelante. Amén. Mis amados hermanos, clase número 27. En este recorrido sobre el Nuevo Testamento entramos en las cartas paulinas. Las cartas de Pablo difieren unas de otras por su extensión y su contenido, pero todas tienen una capacidad común, la de ser escritos circunstanciales. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que son escritos circunstanciales, no son escritos programados. Yo como que me voy a sentar y le voy a escribir a los corintios esto. No. Responden a situaciones que se presentaron en la comunidad X, Y, Z, lo que sea, y que de alguna manera hacen que Pablo tenga que escribir a esa comunidad. Entonces, no es lo mismo yo decir premeditadamente me quiero sentar a escribir esto porque quiero dejar un testamento, a yo decir, estuve en tal comunidad, no puedo estar ahora por cuestiones de mis viajes o de otras comunidades que tengo que dirigir, estoy muy lejos, cualquier cosa que sea, y me es imposible ir. Entonces, les voy a escribir con respecto a este tema que llegó a mis oídos, les voy a escribir esto. Entonces, varios de los textos de Pablo responden a situaciones circunstanciales y recordemos que cuando Pablo está escribiendo, su propósito no es voy a escribir un Nuevo Testamento o él va a escribir una carta que va a ser parte de las Escrituras Sagradas. No, eso no es un propósito que ellos tengan de manera consciente en ese momento. Entonces dice, fueron enviadas para suplir una acción directa, una situación concreta, y están dirigidas pues en el contexto precisamente de que por su ausencia, porque se le hacía imposible estar nuevamente en ese lugar, en ese momento, pues entonces simplemente él hacía lo posible por cubrir esa situación a través de un escrito. Y son cartas o escritos que están dirigidos a una comunidad o a una persona determinada. No siempre es una comunidad. A veces le escribe a una persona en concreto. Solamente dos de ellas, la carta a los romanos y la carta a los efesios, intentan presentar de manera más sistemática una síntesis doctrinal. ¿Qué quiere decir una síntesis doctrinal? Jesús ha llamado a Pablo para que de alguna manera pase de ser perseguidor a testigo y posteriormente a perseguido. Y Pablo comienza a aprender de los discípulos de Jesús y se convierte en apóstol. Entonces, él, en la medida en que sale a hacer sus misiones, está exponiendo
lo que ha aprendido de los discípulos. Recordemos que Pablo no es un apóstol directo de Jesús. Pablo aparece en la escena bíblica posteriormente a la muerte y resurrección de Jesús. Hombre, que ya estaba entre la gente, sí, estaba entre la gente, pero aparece posteriormente y tiene que aprender un nuevo camino, porque es que él perseguía a los cristianos pensando que estaba haciendo bien, porque él había sido educado en una escuela, en la escuela de Gamaliel, y pues ahorita tiene que aprender un nuevo mensaje, un nuevo camino, cuando su corazón se ve convertido o transformado al cristianismo. Entonces él tiene que pasar un tiempo aprendiendo. Nosotros encontramos con que la palabra de Dios a veces nos presenta situaciones, en un versículo dice algo y en el siguiente uno dice, ¿qué pasó aquí? Y uno dice, parece ser como si fuera un suceso inmediato, o sea, pasó enseguida, y resulta que no. Puede ser que haya pasado un día después, una semana después, etcétera, o en el mismo instante también, o sea, la posibilidad está latente. Pero él está hablando de una síntesis. ¿Qué quiere decir eso? Que él pudo haber hablado muchísimo en esa comunidad, exponer muchas cosas, pero pues simplemente lo que nos está diciendo el estudio es que algunos de esos escritos, sobre todo Romanos y Efesios, presentan de manera sistemática una síntesis doctrinal. ¿De qué? De lo que ya él había enseñado. Notarán ustedes que nosotros asistimos muchas veces a una conferencia y nos dicen, presénteme una síntesis de lo que el expositor propuso. Quiere decir que no está escrito todo lo que Pablo enseñaba. Si bien son verdaderas cartas, pocas veces tienen un carácter íntimo y familiar, porque generalmente tratan asuntos de interés común y se dirigen a toda la comunidad o a personas constituidas en autoridad dentro de dichas comunidades. La brevedad de la nota que Pablo envía a su amigo Filemón presenta características algo diversas y constituye una excepción a esa regla general que hablábamos anteriormente. Estas cartas no contienen toda la enseñanza de San Pablo. Detrás de ellas está su palabra viviente, el querigma, o sea, el primer anuncio del Evangelio destinado a suscitar la fe en Cristo, y la siguiente catequesis oral del apóstol. Primera de Corintios 11:23, 15 del 1 al 11 y segunda de Tesalonicenses 2:5. Hermanos, pues simplemente lo que nosotros estamos tratando de comprender a través de estas cartas, que el mismo Pablo posteriormente lo va a tocar de manera muy particular, cuando se dirige a ciertas personas, dice: guarden las tradiciones que de nosotros han recibido, ya sea de viva voz o por carta. Entonces es imposible que uno ponga por escrito todo lo que sabe o todo lo que ha aprendido, eso, o todo lo que le ha pasado. Uno puede decir una biografía de fulano de tal, y lo decía en una clase pasada, hace varios días. Si yo voy a escribir una biografía sobre mí, a lo mejor hay cosas que se me pasen, que después va a venir una persona y me dice: Omar, ¿tú por qué no escribiste esto si esto es parte de tu vida? Ah, porque de pronto no lo consideré relevante, o porque de pronto no me acordé. Sencillo. Entonces ahí es que muchas veces aparecen los anexos en algunos escritos y cosas por el estilo. Esto hace particularmente difícil la interpretación de algunos pasajes de sus cartas, porque en ellas se alude muchas veces a hechos desconocidos para nosotros. Amados hermanos, un puntito aquí en este aspecto. Pedro dice: hay cosas difíciles de entender dentro de los escritos de Pablo
que algunas personas tuercen o malinterpretan y con eso están poniendo en riesgo su propia salvación. Las cartas paulinas tienen un valor de un testimonio inmediato sobre la vida, las dificultades, el crecimiento de las comunidades cristianas dentro del mundo pagano. En ellas se encuentra vívidamente reflejada la excepcional personalidad de Pablo, su fe ardiente y su rica sensibilidad, su temperamento apasionado y combativo, su voluntad siempre tensa, aunque sujeta a desalientos pasajeros, y especialmente su condición de apóstol, con toda la fuerza que el lenguaje cristiano ha conferido a esta palabra. Ellas atestiguan también la progresión de su pensamiento, que no alcanzó de inmediato su forma definitiva, sino que se fue desarrollando gradualmente bajo el impulso del Espíritu. A pesar del carácter ocasional de sus escritos, Pablo arroja en cada página una nueva luz sobre el misterio de Cristo y de la Iglesia. De este modo, él creó las fórmulas clásicas de la fe cristiana, asegurando con ello la definitiva autonomía de la Iglesia con respecto al judaísmo. Entonces, al plantearnos esta autonomía de la Iglesia con respecto al judaísmo, ya nos está hablando prácticamente de una ruptura entre lo que es el judaísmo como tal y la Iglesia naciente. Amados hermanos, espero que esta clase, aunque corta, sea de muchísimo provecho espiritual para todos ustedes y que les ayude a comprender un poco más algunas cosas con respecto a lo que son los escritos de Pablo. En la próxima clase vamos a hablar entonces de la carta a los Romanos, que es el siguiente libro en orden de aparición en el Nuevo Testamento. A ustedes por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga y espero que compartan este material en sus redes, grupos, a través de WhatsApp. Inviten a muchísimas personas para que vengan, se suscriban a este canal, activando siempre la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que creemos nuevo contenido para nuestro canal. A todos ustedes por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga. Hasta pronto.